qué hacer porque justo platicaba ahorita con los pastores, ¿verdad? Sales y está helado, pero luego como al mediodía sale el calorón, pero con el aire frío, y de repente llueve, graniza, vuelve a salir el sol, luego vuelve a llover. Entonces yo siempre salgo con un suéter ligero, chamarra, chaleco, traje de baño, chanclas, kayak, porque tú no sabes qué te va a deparar el destino ese día. Y ahorita les decía, le digo, la casa está velada, vengo con un suéter y un abrigo, y me voy a chicharrar aquí arriba. Entonces justamente les adelanto, ¿verdad? Si digo alguna herejía el día de hoy es porque el pastor César me prestó su saco. Entonces es culpa de él, es unción la que traigo, ¿verdad? Y si de repente empiezo a profetizar, sanar y todo, también es la unción, ¿verdad? El saco, y ya no se lo regreso, me lo llevo para Toluca. Y bueno, pues vamos a pasar al mensaje, pero antes un aviso bien importante, es una buena noticia. La próxima semana va a estar acá con nosotros el doctor Alducin en el segundo y tercer servicio. Ya saben que siempre sus temas son, además de 100% bíblicos, ¿verdad? Relevantes, van de acuerdo a lo que estamos viviendo en la actualidad y en estos tiempos tan complejos, tan complicados. Estoy seguro que tendrá algo más que interesante que compartir con nosotros. También saben que segundo y tercer servicio siempre comparte temas distintos, entonces váyanse preparando no solo para tener invitados, sino para aventarse domingo de 2x1, ¿verdad? Vengan al segundo, se van a desayunar y luego regresan. Y algunos dicen qué flojera, pero bien que si te avientas como 6 horas viendo series en Netflix seguidas y ahí no te da flojera, ¿verdad? Entonces, así como a veces invertimos tiempo en otras cosas, aprovechen de domingo de 2x1. Usted solamente ofrenda en uno, pero se lleva 2 prédicas. ¿Cómo la ve? ¿Verdad? Esas promociones no las tiene ni Obama, decían por ahí. Vamos a orar, a poner este tiempo en manos de Dios. Creo que mi celular lo dejé por allá, pero aquí me ponen el tiempo, ¿verdad? Perfectísimo, muchas gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos tu dirección, Espíritu Santo de Dios, y que tú quites todo estorbo del medio, que ninguna distracción, ningún tipo de opresión, Padre, de malestar físico, cansancio, sueño, lo que sea, nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que sea únicamente tu presencia, Señor, y esta palabra siendo sembrada en nuestros corazones como semilla en tierra fértil. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a dejar un separador, si traes tu Biblia, en Daniel capítulo 3. Quiero compartirte una de las historias más famosas del Antiguo Testamento. Yo sé que ya la has leído, también estoy seguro que estás diciendo, ya me la sé. Quizá hasta aquí mismo te la hemos predicado en muchas ocasiones, pero te prometo que aprenderemos cosas nuevas el día de hoy. Y Dios pone en mi corazón compartir esto a raíz de, obviamente uno como pastor va viendo lo que va padeciendo, a lo que se va enfrentando la iglesia, ¿verdad? Y toda la Biblia es útil y toda la Biblia es inspirada, y a veces nos preguntamos, pues bueno, de toda la Biblia, ¿qué predicar? ¿Verdad? Porque a lo mejor un mensaje en un momento, en un lugar, por supuesto que va a ser de bendición, pero quizá lo que necesitaban era otro tipo de palabra. Ves las cartas a las iglesias de Apocalipsis, las cartas de Pablo, que eran distintas según las necesidades del momento. Entonces, una de las cosas que veo es a muchos cristianos pasando problemas muy complicados y a veces no entendiendo por qué Dios permite que uno como hijo sufra dificultades, y además te preguntas por qué cuando has hecho lo correcto. Entonces quiero compartirte esta historia, que es una historia real del Antiguo Testamento, y que a lo mejor tú no has sabido cómo aplicar a tu vida porque dices, yo nunca voy a sufrir una amenaza como la que estos hombres sufrieron. Pero lo que aprenderemos hoy serán los principios de lo que ellos vivieron, y vamos a ver cómo aplicar esos principios a nuestras vidas. He titulado este mensaje La prueba de fuego, y está basado, como te decía, en la historia de 3 amigos de Daniel. Y quiero, antes de comenzar a leer, a decirte lo siguiente. Tú has escuchado, y es muy común en estos tiempos donde se predica mucho el humanismo, ¿verdad? Y si tú sigues a Jesús, todo va a ser color de rosa. Y si sigues a Jesús, tu vida va a ser maravillosa. Y si sigues a Jesús, Él te va a prosperar. Y si sigues a Jesús, Él te va a sanar. Y si sigues a Jesús, Él te va a dar trabajo. Y si sigues a Jesús, Él va a enviar a tu suegra de misionera a la África. Y un montón de bendiciones y cosas buenas como esas que estamos esperando que Él haga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y yo no estoy diciendo que Jesús no bendice nuestras vidas, por supuesto que sí. Seguir a Jesús es maravilloso, es la mejor decisión que tú puedes tomar. Trae una vida llena de bendiciones, pero lo que quiero decir es que a veces no se nos enseña que el camino
Muchas veces es complicado y está lleno de pruebas. Entonces, cuando todo lo que se me enseña es color de rosa y de repente me encuentro frente a una adversidad, el gran problema de esta deshonestidad es que mucha gente se termina apartándose de la fe, preguntándose: ¿por qué si yo voy a la iglesia y si yo he buscado dejar el pecado y si yo he buscado a Dios y yo leo la Biblia y yo oro, ¿por qué me está pasando esto? Porque tenemos la idea que solamente padecemos tiempos complicados si pecamos, ¿verdad? Pero si yo lo busco a Él primeramente, es más, Jesús lo dijo, todas las demás cosas me van a ser añadidas. Entonces creemos, ¿verdad?, que a lo mejor le estoy pasando mal cuando, como Jonás, voy en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿será posible que estemos dentro de la voluntad de Dios y aún así nos encontremos padeciendo? ¿Será posible que un hijo de Dios que no tiene una vida perfecta, porque nadie la tiene, pero que es como el rey David, íntegro en su corazón, cuando peca se arrepiente sinceramente, busca a Dios, ama a Dios, busca las cosas de Dios? Es posible que a pesar de hacer las cosas correctamente suframos nosotros adversidades. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Y quiero utilizar como ejemplo la historia de estos tres jóvenes, Misael, Ananías y Azarías. Cuenta la historia en Daniel capítulo 3 que el rey que gobernaba en Babilonia era Nabucodonosor. Te cuento que el rey había mandado llamar a algunos jóvenes de Israel que eran hijos de los príncipes, sabios en ciencia, con entendimiento, de buen parecer, etcétera, porque los iban a preparar para ser eunucos, que era una especie de trabajadores del palacio real. La historia nos cuenta que fueron decenas, quizás centenas de ellos, pero solo conocemos el nombre de 4: Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Al rato te voy a contar por qué. De los otros no conocemos su nombre, solamente sabemos que ahí están, porque en Daniel capítulo 1 dice, si no me equivoco es en el versículo 6, si no, lee todo el capítulo 1, no seas flojo hasta que lo encuentres, te prometo que ahí está. Dice que entre estos estaban y menciona estos 4. Di conmigo: entre estos, lo cual quiere decir que había más. Entonces el rey un día se le ocurre esto. Dice que el rey hizo una estatua de oro de 60 codos y su anchura de 6 codos. Ahora, si tú quieres anotar, para los que toman notas, ¿verdad?, es bien interesante ver el tamaño de la estatua del ídolo que había levantado. Era de 60 codos. 60 codos, si quieres tomar nota, equivale exactamente a la mitad de 120 codos. ¿Ya lo notaron o no? O el doble de 30, para que tengas un poco más de información, ¿verdad? 27 metros, para no estar de payaso. 27 metros de altura y su anchura era de 6 codos. O sea, estaba no solamente muy grande, sino muy ancha. Dile a tu marido: en esto sí se parecía a ti. Bien ancho, ¿verdad? Ahí cuando veas a alguien que se ha pasado de rosca, dile: esa es mi estatua de Nabucodonosor, y no vas a ver por qué. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Mandó reunir a toda la gente para que cuando tocaran todos los instrumentos de música, todo mundo se inclinara ante la estatua que el rey había levantado. Esa era la indicación. Y cualquiera, dice el versículo 6, que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Tienes entonces este escenario: una estatua enorme, toda la gente más importante reunida, y la orden de inclinarse al oír que se tocaban los instrumentos de música. La amenaza es esta: quien no lo haga va a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. De aquí yo quiero que nosotros entendamos nuestra primera lección. Tú puedes ser un hijo de Dios como ellos y Daniel, proponer en tu corazón no contaminarte, hacer las cosas bien y aún así encontrarte ante amenazas. Ser hijo de Dios no garantiza que todo va a ser color de rosa. De hecho, ser hijo de Dios muchas veces garantiza que por tus convicciones te vas a meter en problemas. Ser hijo de Dios implica que muchas veces, por hacer lo correcto, tú vas a perderte lo que el mundo llamaría buenas oportunidades. Ser hijo de Dios implica que a veces por tu fe vas a enfrentar una posible consecuencia y vas a encontrarte frente a este ídolo y frente a esta gente importante y amenazas. Si tú no te corrompes, te corremos del trabajo. Si tú no haces esto, vas a perder este grupo de amigos. Inclusive muchas veces hacer lo correcto implica la posibilidad que tengas que romper tu relación con las personas que más amas.
Jesús dijo, y no está promoviendo la guerra, pero Él enseñó que a veces por nuestra fe y nuestras convicciones, padres e hijos, hermanos y hermanas, la suegra y el yerno iban a romper relación, que Él muchas veces viene a traer espada entre nosotros. Y no está incitándonos a que andemos rechazando a todo mundo, oh pecador, aleluya. Pero cuando por causa de nuestra fe sufrimos todo esto, es donde comienza una delgada línea, separar a quienes seguían a Jesús simplemente por moda, por conveniencia, porque estaban esperando algo, o como veremos estos jóvenes, porque realmente amaban a Dios. Ser hijo de Dios, no me malentiendas, vuelvo a insistir, es hermoso. El camino es maravilloso, pero muchas veces parte del camino es complicado y no vamos a encontrar como ellos. Si yo no me corrompo, voy a perder a mis amigos. Si yo no me corrompo, quizá me empiecen a hacer bullying, me empiecen a molestar, me empiecen a poner apodos. Quizá me va a tronar mi novio, mi novia, me van a correr el trabajo o no me van a ascender. Hacer lo correcto muchas veces no va a ser fácil. Hacer lo correcto muchas veces va a ser complicado, y es ahí donde tenemos que tomar una decisión, como dijo Pablo a los Gálatas en Gálatas 1:10, elegir si busco el favor de Dios o el favor de los hombres. Yo ya no puedo agradar a los dos y tengo que escoger con quién voy a quedar bien. Pregunta Pablo, ¿o trato todavía de agradar a los hombres? Y concluye algo bien interesante: si todavía agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Lo cual significa que ser siervo de Cristo implica que muchas veces haremos cosas que a la gente no le van a gustar, que la gente no va a entender, que la gente se va a burlar y que te va a perseguir por ello. Y es ahí donde, como ellos, nos encontramos con esta encrucijada. Me inclino ante el ídolo como todos, pero a fin de cuentas tengo la misma vida miserable, triste y amargada de todos. O creo en Dios y en sus promesas, y a pesar del peligro, de la adversidad, mantengo mis convicciones en ese momento. Y ahí es donde comienza a separarse. A quienes Dios va a usar y se va a recordar en la historia por nombre y apellido: Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Generaciones hemos predicado su historia y han bendecido nuestras vidas. O nos inclinamos como todos y quedamos simplemente como parte de la multitud. Entre estos estaban gente que vino y que se amoldó al mundo y que fue como el mundo y terminó como el mundo. Y esto es muy sencillo. Tú estás, por ejemplo, en la escuela, remóntate a cuando estudiabas y tienes el examen final y le copias al de enfrente, que es un burro que sacó 5. ¿Cuánto vas a sacar? Y vienes con la Miss y le reclamas: maestra, pero ¿por qué me pone 5 si copié re bien? No, porque le copiaste un burro que sacó 5. Le hubieras copiado el que sacó 10 y sería distinto. Entonces, si le copiamos al mundo, tenemos los resultados del mundo. Vemos el mundo que no está pleno, que no está satisfecho, que aún políticos, artistas, deportistas, famosos, multimillonarios no tienen contentamiento. Creemos que ese es el camino. Sigue igual, sigue como todos y terminarás como todos. ¿Quieres comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Romanos 12:2 dice: no tomes la forma de este mundo. Transfórmate renovando tu entendimiento, y entonces y solamente entonces tendrás resultados distintos. Cuando no le copio al de enfrente que sacó 5, sino cuando sigo el consejo de Pablo: imítenme a mí, decía él, así como yo imito a Cristo. ¿Por qué Dios permite que sus hijos pasemos por pruebas, mis hermanos? Por una simple y sencilla razón. Hay muchas razones, pero hoy quiero que hablemos de 2 de ellas. Y la primera es que nuestra fe tiene que ser probada. Que hay mucha gente que no tiene una convicción verdadera, que simplemente seguía las emociones, y que cuando pasa por la adversidad se da cuenta de realmente cómo está su situación delante de Dios. Y eso no es para que se llene de culpa y diga: oh, sí, soy un desgraciado, que me lleven con la señorita Laura, para que cuando diga que pase el desgraciado yo voy a pasar, sino para que entonces pueda darse cuenta que no ha creído como creía y le entregue genuinamente su vida a Cristo. En el caso de aquellos que creímos, la fe a través de la prueba no es para que nosotros seamos destruidos, es para que esa fe sea purificada. Te lo voy a leer en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, donde de forma explícita nos enseña esto, para que tú no creas que es una alegoría que estoy extrayendo de esta historia. Es peligrosísimo sacar conclusiones de historias de forma implícita sin confirmarlo con otra porción de la Biblia de forma explícita, porque de ahí muchos pueden empezar a hacer malas interpretaciones a su conveniencia. Entonces, esto que ellos vivieron
Pedro confirma de forma explícita que nosotros también lo viviremos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, la cual, aunque mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué dice al principio del versículo 7? Para que sometida a prueba vuestra ¿qué? O sea, quiere decir que mi fe va a ser probada. ¿Pero para qué? ¿Para quemarme? No, para purificarla. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y dice que se prueba, aun cuando es perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El oro pasa por diferentes procesos de purificación, y uno de ellos es el horno de fuego, que elimina las impurezas para que podamos verlo tal cual es. Si no pasara el oro por el horno de fuego, estaría con toda la demás contaminación y no sería tan valioso. Y es una analogía que está utilizando la Biblia, y dice: nuestra fe es más preciosa que el oro. Pero entiende que así como el oro se pasa por fuego, no para chamuscarlo, no para extinguirlo, sino para purificarlo, nuestra fe también, para que llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea, va a ser pasada por ese horno de fuego. Porque venimos a Cristo y Dios nos dio su Espíritu Santo y nos unge con Él y nos da dones y nos da un llamado y un propósito y una familia y autoridad. Pero hay todavía mucha contaminación, impurezas que venimos del pasado cargando. No me refiero necesariamente a pecados físicos, a lo mejor cosas en nuestro corazón que el Señor tiene que eliminar, y muchas veces es necesario que eso suceda a través de la prueba de fuego. Entonces Dios no te metió ahí, hermano, para quemarte. Dios no te metió ahí para destruirte. Dios no te metió ahí porque está enojado contigo, que este es el problema, que mucha gente dice: es que seguramente hice algo malo y por eso estoy aquí y me aparto de la fe. El problema con la teología humanista de hoy en día es justamente ese, que como nunca les dijeron que iba a haber adversidades cuando las hay, que dicen: Dios se olvidó de mí, o Dios no me ama, o Dios no existe, porque no entendieron que lo que sí es normal es que aún siendo hijos de Dios, nuestra fe tenga que ser probada. Y no es como que Dios dice: a ver si es cierto que crees, sino que la quiere purificar. Porque ¿qué sucede en el horno? Como lo veremos, tenemos dos opciones: o me deprimo y me hundo y me amargo por la adversidad, o me refugio en Dios como nunca antes lo he hecho. Y cuando me refugio en Dios como nunca antes lo he hecho, es entonces que le permito que Él empiece a tratar en mi vida. Y como evidencia quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes no conocieron a Cristo porque a través de una prueba, de una adversidad, fueron orillados a buscarle a Él? Y en ese momento tú estabas triste y enojado, pero hoy volteas hacia atrás y dices: Dios, gracias por esa prueba, porque aunque no estuvo padre, si no fuera por eso no te hubiera conocido. Y si no te hubiera conocido, mi vida no hubiera cambiado y tampoco tendría vida eterna. Así que en el pasado maldije esa prueba, pero hoy la bendigo y le doy gracias. Y hoy eres testigo de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos de ustedes a través de una prueba entregaron su vida a Cristo? Levanten la mano. ¿Te das cuenta cómo no es mentira? Ve cuántas manos alrededor. Mira, gloria a Dios, porque yo solamente le di una ofrenda como a 2 o a 3 para que levantaran la mano. Le dije, para no quedar mal por si las dudas, ¿verdad? Si no, ¿cómo voy a seguir predicando de esto? Pero ¿cuántos de ustedes han dado testimonio, hemos dado testimonio de que es a través de la adversidad que muchas veces Dios sobre nosotros? Dice Isaías 48:10: he aquí te he purificado, y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Este pasaje es alarmante a la vez emocionante. Es como, lo digo entre comillas, ¿verdad? ¿Te ha pasado que tienes una costra, por ejemplo, y te la arrancas y te duele, pero al mismo tiempo te gusta? Y que hasta te dicen, eres masoquista, y tú dices, es que duele, pero se siente bien, ¿no? Y es lo mismo que está enseñando aquí Isaías 48:10. Por eso dije entre comillas: he aquí te he purificado. Entonces es emocionante porque dice que me ha purificado, y no como a la plata. Y dice, te he escogido, y dices, Dios me escogió, pero no me va a gustar arrancarme la costra, porque no dice, te he escogido para que seas famoso y multimillonario. Y no estoy diciendo que esto está mal y que a algunos Dios no los prospera, pero ¿qué es lo que hoy se enseña? Cuando se da palabra de parte de Dios, ¿qué es lo que te dicen? Y Dios dice que este año te escogió para que vayas a las naciones.
para que impongas manos sobre los enfermos y sanen, para que seas famoso, y siempre son cosas buenas, y no se nos dice que a veces Dios nos escoge para pasarnos por un horno de aflicción, por una prueba de fuego. Pero no es para quemarnos, no es para destruirnos, es para purificarnos. Es para que en ese momento reconozcamos cuán frágiles, cuán humanos son, cuánto lo necesitamos, para que se doblegue el orgullo que a lo mejor había, que no hemos reconocido, para que nos rindamos a Él como nunca antes, para que reconozcamos que no es en nuestras fuerzas, que no es con ejército, que no es con fuerza, que es con su espíritu, y que le busquemos como nunca antes le hemos hecho. Y es entonces cuando Dios comienza a hacer cosas más grandes en nuestras vidas. A veces es necesario para ser purificados, para pasar al siguiente nivel, para que Dios levante nuestra vida, ser transformados mediante un horno de aflicción. Y quienes no lo entienden, en ese momento se apartan de la fe. Quienes no lo entienden en ese momento se enojan con Dios. Quienes no lo entienden en ese momento buscan pretextos para pelearse con Dios. ¿Sabías tú que más del 50% de los ateos eran de familias evangélicas y simple y sencillamente no entendieron las pruebas? Y demuestran con sus hechos que no es que no crean en Dios, sino que están enojados con Dios. Como Stephen Hawking, este hombre ateo parapléjico que estaba en una silla como de ruedas eléctricas, si lo ubicas, murió hace algunos años y toda la vida estuvo peleando con Dios. Y bueno, recientemente en la lista de Epstein, este multimillonario pedófilo que fue encarcelado en Estados Unidos y que semanas después apareció muerto, dijeron que se suicidó, otros piensan que lo mandaron a matar. El punto es que tenía una isla donde hacía, pues ya sabes tú, orgías con menores de edad, desafortunadamente, y tenía muchos invitados a esa isla y salieron en las listas oficiales. Hubo muchas falsas noticias, pero en las oficiales estaba nada más y nada menos que Stephen Hawking. Entonces, de que se fue al infierno, por una o por otra, pero no la libró, ¿verdad? Y su problema pues es que estaba enojado con Dios. Entonces hay muchos que son ateos simplemente por temas morales, porque no quieren arrepentirse, quieren seguir pecando, y otros porque están peleados con Dios. Porque si están seguros que Dios no existe, que sigan con su vida y punto. Pero ¿por qué pelear con alguien que no existe? Es como que estoy en mi casa solo. Si estoy en mi casa y estoy seguro que no hay nadie, pues me duermo, como, leo, veo la tele, lo que sea que pueda hacer en mi casa. Pero te imaginas que estuviera gritando todo el tiempo: aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, solo estoy yo. Y te marco por teléfono: hermano, aquí no hay nadie. ¿Y qué quieres que haga? No, es que te quiero demostrar que aquí no hay nadie. Pues chido por ti, sigue, vete a hacer algo. Si no hay nadie, pues haz algo. No, es que aquí no hay nadie. Pues, ¿por qué si no hay nadie insisto con pelear con que no hay nadie? Entonces es lo absurdo de estos ateos, toda la vida tratando de demostrar que Dios no existe en vez de disfrutar de la vida, amargados contra un ser irreal. Además, paradójicamente, el Dios de la Biblia, confirmando con eso que creen que Dios existe, pero no entendieron por qué Dios permite las pruebas, por qué Dios permite la adversidad, por qué Dios permite que hijos suyos que hacen a veces las cosas de la mejor manera posible pasen por estas adversidades. Y cómo reaccionan estos jóvenes. Dice en el versículo 7 que cuando tocaron los instrumentos todos se inclinaron, pero algunos caldeos acusaron maliciosamente a los judíos y le dijeron al rey: sabes, hay unos jóvenes que cuando tocaron los instrumentos no se adoraron. Dile al de al lado: le fueron con el chisme. Ahora tú respóndele: ahí estaba tu familia en el Antiguo Testamento. Dile: estaban tus tías aquí con ellos, ¿verdad? Entonces el rey, dice el versículo 13, dijo con ira y con enojo. Di conmigo: tenía ira y estaba enojado. Ahorita te voy a decir por qué te pedí que lo dijeras. O sea, 2 veces dice la Biblia que estaba enojado. Que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran sus nombres en caldeo, los nombres que les pusieron, y al instante fueron traídos. Entonces el rey les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no lo hacen en la misma hora serán echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Y escucha el reto que les hace: ¿y qué Dios será aquel que los pueda librar de mis manos?
Yo quiero detenerme tantito aquí porque, como te dije, aunque es una historia muy famosa, quiero que veamos algunas cosas que a veces pasamos por alto. Yo mismo cometí el error de llegar a enseñar esto sin meditar en la parte final de este versículo que estamos leyendo. Y llegué a enseñar que el milagro más grande es que Dios, como lo veremos más adelante, los guardó en medio del horno de fuego ardiendo. Pero nunca me detuve a meditar en las palabras del rey. El rey no dice: ¿y qué Dios será aquel que los libre del horno de fuego? El rey dice: ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Porque aunque Dios los liberara del horno de fuego como lo hizo, saliendo del horno tan simple y tan sencillo que el rey les manda cortar la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando ellos salen, el rey glorifica el nombre de Dios. El rey se entregó. Y no nos damos cuenta que no solamente es el milagro de que Dios los guardó dentro del horno, sino que tocó el corazón del rey Nabucodonosor. Dice Jesse: es obvio, vio el milagro de Dios. ¿Y no los fariseos hicieron lo mismo? ¿Y no hay tanta gente que ve lo que Dios hace y aún así se endurece en su corazón? ¿No Faraón, rey de Egipto, hizo exactamente lo mismo y persiguió al pueblo de Dios a pesar de haber visto las maravillas de Dios? Y cómo Dios los liberó una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, la amenaza no es el horno de fuego. Esa es la amenaza implícita. La amenaza explícita es Nabucodonosor, un rey sanguinario, perverso, como lo veremos, que les dice: ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Y vemos aquí un doble milagro, y eso nos permite darnos cuenta que a veces Dios está obrando y no lo podemos ver, porque creemos que los milagros son solamente aquello que nuestros ojos ven, y no nos damos cuenta que hay algo más grande que lo que nuestros ojos ven, porque lo que Dios hace en cuanto a lo visible es temporal, pero cuando Dios cambia el corazón de una persona, es eterno. Porque si Dios sana a un enfermo, quizá va a vivir 20 años más de vida, pero si Dios cambia su corazón, tiene vida eterna. Entonces ahí estamos: pastores, oren por mí porque tengo a mi abuelita de 96 años enferma en el hospital, para que Dios la sane. Dices: ya a esa edad, ya que el Señor se la lleve. O algún día tiene que partir, o que va a competir con Matusalén, a ver, ¿no? En vez de decir: ayúdeme a orar por su conversión, ayúdeme a orar para que entregue su vida a Cristo. Eso es lo más importante. Y cuando vamos a orar por alguien, antes de orar por su sanidad, tendríamos que presentarle el evangelio para buscar que hubiera una conversión en su corazón. El rey Nabucodonosor, regresando a la historia, dice: ¿y quién los va a librar de mis manos? Y ve la respuesta de estos hombres, es fascinante. Regresamos a la historia y dice: ¿dónde nos quedamos? En el versículo 16 dice: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron y le dijeron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Qué increíble la respuesta de estos jóvenes, porque están enseñando el perfecto equilibrio entre creerle a Dios y no violar la soberanía de Dios, o a veces aparentando que respetamos su soberanía, tenemos incredulidad. Hay una delgada línea que separa los dos extremos. Hay gente que a veces dice: no, pues sí, lo que él quiera, pero realmente es que no cree que lo puede hacer. Pero hay veces que la gente dice: no, yo creo que él lo puede hacer, pero porque no respeta cuál va a ser su decisión final. Como aquella cantante que se puso a orar por otro cantante enfermo de cáncer y que le dijo a Dios: y no recibiremos un no por respuesta. ¿Te acuerdas? Y me imagino a los ángeles desde arriba: ¿oíla? Y al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Digo, así no fue, porque no es que están tres diferentes, pero no, es simplemente para ilustrarlo, platicando entre ellos, ¿no? Y pues ni modo, ya nos amolamos, ya dijo que no. Y el cantante no sanó. Y oraron por él todos los disques sanadores más famosos del mundo cristiano, y cuánta gente te imagines, pero el tiempo de Dios había llegado y decidió que tenía que ir a casa. Pero por otra parte, de repente hay personas que Dios puede sanar y que ya perdieron la fe.
Y dice, no, pues que a lo mejor su voluntad es que ya me vaya, y es simplemente la forma de enmascarar su incredulidad. Di conmigo, uyuyuy, ayayay. Y es fascinante la respuesta de estos jóvenes. Nuestro Dios puede salvarnos y lo hará. Pero aunque no lo hiciera, si por alguna extraña razón su voluntad es otra, de todas formas no me inclino ante este mono y hazle como quieras. Porque estaban seguros que tenían después la vida eterna. Porque estaban seguros que eso no era todo. Ellos le creían a Dios. ¿Qué hubieran hecho muchos en su lugar? Yo decreto y establezco y arrebato y confieso que Dios me va a salvar, y aparentando fe. Ellos demostraron que tenían fe. No con sus palabras, sino con sus convicciones. A veces oramos de una forma panchera que parece que tenemos fe. Dice, mira, qué bien ora. Pero como dice una alabanza que creo que está muy de moda entre los jóvenes, bla, bla, bla. ¿No han oído esa canción? ¿No? Hay muchos que es puro bla, bla, bla. Nada más, palabras y palabras y palabras. Lo de ellos no fueron palabras confirmadas con hechos. Oran con fe al mismo tiempo que mantienen su convicción. Dicen, Dios me puede librar, pero aunque no lo haga, no me voy a inclinar. Y esta es la actitud que tomamos como hijos de Dios cuando creemos en Él, porque sabemos que en el peor de los casos que perdamos la vida, como Jesús dijo, tenemos después la vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Y Él dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si creo en Él y creo que tengo la vida eterna, ¿por qué veo la muerte como una tragedia? Claro que quiero vivir para Cristo, pero como Pablo dijo, si muero es ganancia, porque entiendo qué viene después. Y cuando tengo esa convicción, entonces puedo pararme firme y mantenerme aún cuando no entiendo a veces lo que Dios está haciendo. Ojo, no estoy diciendo que no habrá un conflicto interno. David y mucha gente de Dios a veces volteaba con Dios y hablaba con Dios y abría su corazón y era honesta. Y se vale decir, Señor, mira, a mí me gustaría que hicieras esto y yo no entiendo por qué lo otro. Pero de eso a tomarlo como pretexto, como los ateos que te decía hace ratito, para apartarme de Dios, y es totalmente distinto. Abraham, por ejemplo, cuando va a entregar a su hijo, antes de subir al monte le dice a su siervo, tú espera mientras nosotros subimos y adoramos. Adoramos en hebreo es la palabra shakha, que se utiliza cuando alguien adoraba pero de rodillas. ¿Sabes cuál es la primera vez que en la Biblia se utilizó esa palabra en hebreo? Con el mismo Abraham, años antes, cuando él recibe la promesa. Cuando viene el ángel de Jehová y le promete que al tiempo señalado vendría a su casa y le daría a su esposa vida y engendraría vida, Abraham se postró, y esa palabra postró, cuando recibe la visita de los ángeles ante el ángel de Jehová, que es Jesús, es shakha. Y esto es fascinante porque él adora a Dios cuando recibe la promesa, pero mantiene su convicción y sigue adorando a Dios cuando le pide que le entregue la promesa. Hay muchos que lo adoran cuando les fue bien. Me ascendieron de trabajo, mi hijo se convirtió, mi marido por fin se arrepintió, ¿verdad? El Cruz Azul es super líder, milagros como estos que a lo mejor estás experimentando, ¿verdad? Y ahí adoran. Pero cuando viene la adversidad, ay, ¿por qué Dios lo permite? ¿Dónde está el Señor? Si yo voy a la iglesia, soy buen cristiano. El Hijo de Dios va a decir, Señor, me duele, no lo entiendo, no me gusta, pero te adoro en las buenas y te adoro en las malas, porque puede cambiar mi posición, pero eso no cambia tu posición. Porque voy a ser honesto, moral e intelectualmente. El hecho que yo no entienda lo que estoy viviendo no anula tu existencia. Pase lo que pase con mi vida, tú sigues siendo Dios. Lo que yo viva no cambia quién tú eres, lo que hiciste y lo que harás. Que yo esté pasando por un horno de fuego no cambia el pasado. Tú sigues siendo aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, que me perdonó de mis pecados, que me dio la vida eterna, que vino y que vendrá. Yo puedo estar arriba o abajo, pero tú sigues sentado en tu trono, gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. Y eso no cambia. Y cuando yo estoy convencido de eso, aún en mi incomodidad interna, aún en medio de este conflicto, entiendo que Él sigue siendo Dios, que es bueno y que algún día voy a voltear hacia atrás y le voy a decir gracias, porque así es el camino del justo, como la luz de la aurora. A lo mejor al momento no entiendes, pero ven aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quiere decir que entenderemos todo? No.
Yo del año pasado, en enero, de ahí a la fecha, algunos cercanos saben de qué estoy hablando, me tocó pasar por una prueba muy difícil. Me preguntas a la fecha, ¿entiendo? No entiendo nada. Pero Él sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Y mi chamba no es entender, es seguir adelante. Algún día todo tendrá sentido, en esta vida o en la otra. No puedes permitir que tu agenda sea más importante que su agenda. Y por conflictos personales ir en contra de su voluntad. Y porque no entendí. Y porque no me gustó. Y porque yo esperaba que sanara a fulano de tal. Y que no me corría del trabajo. Y que me salvara de esta injusticia. Como no entiendo a Dios, Dios no existe. Esta lógica no tiene sentido. Estos hombres dicen, Dios me puede salvar. Y lo va a hacer. Pero aunque no lo haga, si así Él lo decide y sabrá Él por qué, de todas formas le seguiré adorando a Él y solamente a Él, no a tu estatua ni a ninguno de tus ídolos, y hazle como quieras. ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 19 dice que Nabucodonosor se llenó de ira. Pues no estaba ya bien enojado. ¿Te acuerdas? ¿Qué repetiste hace rato como niño de kinder en la escuela? Que te dije, dilo en voz alta. No me encanta hacer eso, pero a veces es necesario. Dice que Nabucodonosor respondió, ¿te acuerdas? ¿Qué dijiste? Con ira y con enojo. O sea, ya estaba enchilado. ¿Y qué dice la Biblia ahora? Que se llenó de ira, o sea, se enojó más, a tal grado que se demudó el aspecto de su rostro. Así, ¿te imaginas que se le salían los ojos, las venas? Dile a tu esposa, así como tú cuando te enojas conmigo, mi amor. Así para que entiendas cuando te pones en modo apocalipsis, ¿verdad? Que dices, ya que Cristo venga y que nos lleve. Y dice que ordenó que el horno se calentara 7 veces más. O sea, tienes este hombre perverso y sanguinario. Leí un poco de su historia, por causa del tiempo no te puedo contar algunos detalles de cómo él trataba a sus enemigos. Llamaba a sus hijos, enfrente de ellos les sacaba los ojos, o sea, hacía cosas súper crueles. Y ahora los tiene diciendo, ¿y quién te va a librar de mis manos? Y ahora lo tienes enojado, más enojado, y ahora todavía más enojado. Y dice que pide que se caliente el horno 7 veces más. Estos 3 jóvenes han de haber dicho, bueno, Señor, si no me vas a librar de Nabucodonosor, que ya está muy enojado, al menos que el horno se quede como estaba. Pero no solamente hasta ese momento Dios no los ha rescatado, sino que el horno ahora se calentó 7 veces más. O sea que pasamos por adversidades, pero ¿por qué seguimos adelante? Porque Dios nos puede sacar. Pero ¿qué tal cuando no sucede así? Y no solamente no te saca de ahí, sino que la situación se pone todavía peor. Entonces dices, bueno, Señor, si no me vas a rescatar, que se quede como estaba. Yo me acuerdo que hace algunos años me rompí el menisco de la rodilla izquierda y yo oraba con fe para que Dios la sanara. Un día dije, ya estoy sano, me puse a danzar y dije, mañana voy a amanecer sin ningún dolor porque el Señor me sanó. Oré con fe y lo creí. Al otro día me levanté y ¿qué crees que pasó? No solo esta rodilla seguía igual, sino que me había empezado a doler también la derecha. Dije, bueno, Señor, por lo visto no me sanaste de la izquierda, pero si quieres deja la derecha como estaba. Y así te pasa a veces. Oraron por ti, por tu trabajo, por tus finanzas. Dijiste, mañana lunes voy a llegar al trabajo. El jefe me va a decir, Señor, se me apareció ayer un ángel. No va a creer lo que me dijo. Me dijo que usted tiene que ser el nuevo director de la empresa. Y dices, para eso me mandó llamar hoy. Te mandó llamar para despedirte. Y dices, bueno, Señor, si no me va a ascender, al menos que conserve mi chamba, pero que no me corran. Vas al doctor esperando que el doctor diga, pero ¿cómo? No lo entiendo, un milagro, algo sucedió y empeoraste. Viniste una tarde de oración, clamaron por tus hijos, sentiste la presencia del Espíritu Santo, dijiste seguramente está en casa quebrantando su corazón. Cuando llegue a casa me va a decir, mamá, entregué mi vida a Cristo, le quiero servir. Y llegas a casa y te dice, mamá, de hoy en adelante, antes tenía una religión distinta a la tuya, pero creí en Dios. ¿Sabes qué? Soy ateo. Estoy convencido que vengo del chango. Volteas a ver a su padre y dices, es que a lo mejor tiene razón. Y ya ni siquiera no comparte tu fe. Antes al menos creí en Dios y era un buen punto de inicio. Ahora ni siquiera cree en Dios. Y ahorita nos da risa, pero cuando lo vives no es tan chistoso. Ver cómo el horno se calienta 7 veces más frente a tus ojos no es nada agradable y no da nada de risa. Ver que hasta ese punto Dios no ha hecho nada. Que estás como los discípulos en la barca con la tormenta inundándola y Jesús dormido. ¿Por qué?
¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Está enojado? ¿Es causa de lo que hice en el pasado? ¿Por qué? Versículo 20, si me apoyan con el teclado, por favor. Mandó hombres muy vigorosos del caldeo Givar, que significa guerreros fuertes, que los atasen del caldeo Kefat, que es encadenar, para echarlos dentro del horno de fuego ardiendo. Encadenados quiere decir que no solamente estaban dentro de un horno, sino que además no podían moverse en él. A veces hay pruebas ante las cuales pensamos que podemos hacer algo, pero en este caso estamos hablando de pruebas ante las cuales entramos encadenados, lo cual significa que nos sentimos o que estamos impotentes. Y eso trae una frustración mayor todavía. Porque a veces tú dices, bueno, ¿qué tal voy con este doctor? Tengo esta opción, perdí el trabajo, pero tengo un buen contacto en esta empresa, un compadre ahí en el gobierno. A veces empezamos a pensar en ideas, pero cuando no hay nada que hacer, o cuando ya hiciste todo lo que tenías y no puedes hacer nada, viene una frustración mayor. Y así estaban ellos. ¿Por qué Dios permite esto? Versículo 22. Como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, lo primero que pasó es que la llama mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Tarde o temprano el fuego va a consumir a tus enemigos. Deja de angustiarte por aquellos que te persiguen. Deja de preguntarte por qué prosperan los malos. Dios a su tiempo, si no se arrepienten, se va a encargar. Pero eso dice Romanos 12, no te preocupes, deja lugar a la ira de Dios, porque mí es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. Perdonar no significa que no va a pasar nada con ellos. Si se arrepienten y cambian, qué bueno. Y dices, ay, así de fácil no hizo nada. Sí, sí hizo, eliminó a su viejo hombre y nació una nueva criatura. Y si no se arrepienten, Dios a su tiempo se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Necesitaré mucho tiempo para contarte historias de lo que sé que ha pasado con aquellos que intentaron meterse con un hijo de Dios, para entonces descubrir que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces ten paz y se meten contigo, pero también ten cuidado de no pasarte de rosca con un hijo de Dios, porque entonces te encontrarás a Dios como su Padre, protegiéndolo. Ellos ven esto, pero viene el milagro más grande. El rey Nabucodonosor, versículo 24, se espantó. Este rey sanguinario, amenazador, enojado, dice que se espantó. Del hebreo le hizo cuscus y se levantó deprisa y le dijo a los de su consejo, no echaron, ¿te lo imaginas? Estoy intentando describir cómo lo actuó él, y trata de imaginártelo. Este rey que estaba ya enojado, caminando de un lado a otro, ahora diciendo, no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego ardiendo, que algo hicieron mal, porque yo los vi. Le dijeron, no, sí, así como lo viste es verdad, oh rey. ¿Y por qué preguntaba esto? Versículo 25, es que yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Era Jesús en el horno de fuego con ellos. La prueba no los quemó, les reveló a Jesús como nunca antes lo habían visto. Algo que sí o sí Dios va a hacer a través de la prueba es que al llevarte a Él, como hace rato lo vimos, tú te vas a encontrar con Él como nunca antes en tu vida lo habías hecho. Y en ese encuentro, escúchame, tus cadenas van a ser rotas y la prueba no te va a quemar, la prueba te va a liberar. Entrarás atado, pero te vas a pasear. Imagínatelos paseándose, caminando, libres, con el cuarto hombre en medio de ellos. ¿Por qué, Señor, permites esto? Porque quiere que tú lo busques desesperadamente, como nunca antes en tu vida lo has hecho, y ahí tú lo vas a encontrar. Yo conocí a ese cuarto hombre hace como 20 años, en un año de mucha soledad en mi vida, donde en vez de deprimirme como muchos, ahí tengo ansiedad, estoy triste, ¿verdad? Decidí buscarle como nunca antes lo había hecho, y ahí lo conocí por primera vez.
Entonces tienes la opción de, estoy triste, me voy a encerrar a ver Peppa Pig en Netflix. Voy a ver La Monja 1, 2 y 3. O buscarle. Porque ¿sabes qué te da la prueba? Tiempo. Pastor, estoy en cama porque estoy enfermo, estoy en casa porque no tengo trabajo. Tiempo. Y quizá Dios permitió esa pausa en tu vida para que le busques como nunca antes y puedas conocer al cuarto hombre que no conocías dentro del horno de fuego, para que todas esas cadenas, esas ataduras que tú no podías en tus fuerzas, pecados, vicios, adicciones que tú no podías, amargura del pasado, rencor, resentimiento, orgullo, avaricia, tantas cosas que en tus fuerzas no podías quitar, con la presencia de Jesús serán rotas, porque según sus palabras, el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Podríamos seguir hablando de esto y es maravilloso, pero me quedan 5 minutos y quiero que veamos esto del final. Dice la Biblia que entonces Nabucodonosor se acercó al horno de fuego y les dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo. No sé si a ti se te pone la piel china, y si no, te quiero recordar que este rey versículos atrás estaba preguntando: ¿y qué Dios será aquel que los pueda librar de mis manos? ¿Te acuerdas de él? Me imagino a Sadrach, Mesach y Abed-Negó con sus hechos diciendo: Nabucodonosor, te presento al Dios Altísimo. Este no es ninguno de tus ídolos, esta no es como tus imágenes, como tus estatuas. Este es el creador del universo. Él me puede rescatar. Y Nabucodonosor lo reconoció, que no era un ídolo, que era el Dios Altísimo. Cuando la gente vea cómo tú te paseas libre en medio de la prueba, Dios se va a revelar a muchos. Pero ¿qué hacemos a veces en la aflicción? Si nos enojamos con Dios, si nos amargamos con Dios, ¿cómo lo vamos a reflejar? ¿Cómo tus hijos van a creer en Él si ven que le estás pasando mal y ya estás de borracho, y estás mala copa, y estás deprimido? Es el momento de demostrarles que Dios es más grande que tus problemas, y que te vean paseándote a pesar de la adversidad, y que ellos digan: solamente un Dios vivo y verdadero puede hacer esto en la vida de mi padre. Solo un Dios puede liberar a un hijo como lo está haciendo el que estoy viendo. Y entonces muchos conocerán que no es un ídolo, que es el Dios Altísimo. Y dice la Biblia después de esto: salid, les dijo, y venid. Salieron y se juntaron todos los hombres, capitanes, gobernadores, sátrapas, para mirar cómo el fuego ni aun uno de sus cabellos había tocado, no quemó sus ropas, ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor ahora está diciendo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado, o sea, lo sádico no se le quitó, ni lo sanguinario, y su casa convertida en muladar. Pero ahora ha reconocido, porque no hay Dios que pueda salvar como este. ¿Lo escuchaste? No hay Dios que pueda salvar como nuestro Dios. No lo hay. Y dice el 30 que el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Si no los hubieran echado dentro del horno de fuego ardiendo, nadie habría visto el poder de Dios. Nabucodonosor no habría reconocido a Dios y ellos no habrían sido engrandecidos. Si ellos no hubieran confiado en Dios y se hubieran inclinado ante el ídolo, se hubieran cuestionado a Dios, no estaríamos leyendo esta historia. Todo esto no habría sucedido. Ahora tú volteas para atrás y dices: todo obró para bien. Yo sé que hoy tú estás viviendo cosas que no entiendes. Solo te dejo esto en tu corazón: algún día, si tú perseveras, si tú no tiras la toalla, si tú sigues adelante, vas a voltear para atrás y con una sonrisa vas a decir: Dios, gracias, gracias. Y mientras tanto, descansa en Él. Llama a las cosas que no son como si fueran. Vive por fe, recordando que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu problema es que quieres tener todo bajo control.
¿No eres capaz de ceder tu vida al control del Señor? Y cuando sientes que algo se te sale de control, la impotencia te trae frustración, porque quieres ser tú tu propio Dios. Y es tiempo de reconocer que quizás estás atado, que tú no puedes hacer nada, pero que en medio del horno te vas a encontrar con aquel para quien nada es imposible. Cierra tus ojos y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Perdóname si he reaccionado mal ante la adversidad. Hay cosas que no entiendo, que me gustaría que fueran de otra manera. Cosas que están por definirse. Temas de salud, de trabajo, de la familia. Donde esta es mi oración y tú la sabes, Señor. Donde este es lo que anhelo, donde este es lo que yo creo que tú puedes hacer. Creo que para ti no hay nada imposible. Pero hoy quiero decirte, Señor, que si tu voluntad fuera distinta a la mía, lo cual muchas veces así será, porque tus caminos, Isaías 55, son más altos que los míos. Como dijeron estos tres jóvenes, yo hoy repito: pase lo que pase, te seguiré adorando. Y por ningún motivo me inclinaré a alguien que no seas tú. Te adoraré como Abraham en las buenas y te seguiré adorando en las malas. Te alabaré en libertad y te alabaré como Pablo y Silas, aún preso con los pies amarrados en el piso. Porque nada de lo que yo pase cambia lo que ya pasó y lo que está por pasar. Viva lo que viva yo en el futuro, el pasado es permanente. Jesús vino y el futuro es cierto, volverá. Yo creo esto, Señor, y poner mis ojos en tus promesas, en tu verdad, en la eternidad, me hace mantenerme como una fe con un ancla, Señor, firme, esperando en ti, creyéndote a ti. Dios, yo quiero orar por todos aquellos que están pasando adversidad. Fortaléceles en su hombre interior con el poder de tu fuerza, con el dunamis de tu Espíritu Santo, Señor. Que no desmayen, Padre, que puedan tener la certeza de que tú estás con ellos, que no están solos, que tu Espíritu Santo les acompaña. Que les des ánimo, palabra, que les recuerdes tus promesas para que sigan adelante en medio de los tiempos de angustia. Que aquellos, Señor, que han vivido momentos trágicos, Padre, toda palabra del enemigo que está trayendo de contaminar sus pensamientos sea echada afuera en el nombre de Jesús. Y que puedan seguir adelante, aun cuando no entienden nada, como Pablo, fortalecidos por tu gracia. Que tu gracia sea suficiente y que sigan adelante, Señor. Padre, que puedan esperar y que en tu momento, en el tiempo correcto, Señor, puedan voltear hacia atrás y darte gracias. Yo oro por sus adversidades, pidiendo que tú hagas un milagro en sus vidas, Señor, creyendo que lo puedes hacer como estos jóvenes dijeron: sálvalos, sálvalos de amenazas, sálvalos, Señor, de estas extorsiones, de grupos delincuentes, de personas perversas que los quieren afectar. Sálvalos de enfermedad, sálvalos de la opresión de las tinieblas. Señor, envía tu Espíritu y haz lo que tú tengas que hacer. Creemos que para ti no hay nada imposible. Ábreles puertas, dale gracia, levántalos, Señor. Pero en los casos donde tu voluntad sea distinta, que su fe no flaquee, que sigan adelante, esperando en ti. Y que algún día, Señor, sean una más levantada. Y en algún sermón como este, donde alguien diga: ¿quién da gracias por las pruebas del pasado? Y que muchos de los que hoy están sufriendo, entonces puedan levantar la mano y sonreír y decir: yo puedo dar testimonio que Dios siempre ha sido fiel. Que así se ha hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así será.